Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es un extracto de mi último directo en el cual hice una tier list ordenando los géneros de los videojuegos por cuál sería fácil de desarrollar más o menos a cuáles literalmente no te recomiendo que hagas. Obviamente considerando esto si eres un desarrollador solitario o si trabajas con un estudio pequeño, ya no más quizás de 5 personas, un estudio indie básicamente. Y creo que tampoco está de más aclarar que esto es mi opinión, es en base también a mi experiencia, que si bien es cierto he jugado bastantes juegos de distintos géneros durante toda mi vida, no he tenido la oportunidad de desarrollar cada uno de ellos. Por lo tanto, en muchos de los cuales no he desarrollado es simplemente una aproximación de cómo yo creo, según mi experiencia, qué tan difícil sería crear uno. Así que ahora ya sin más introducción los dejo con el video. Que bueno, es una tier list de géneros de videojuegos, pero aquí, ojito, yo no voy a estar valorando el género por mi favorito, por cuál yo crea que sea mejor o cuál me guste más, cuál sea el más jugado, ni nada por el estilo, sino que mi objetivo de hoy es hacer una tier list basada en cuál de estos géneros creo yo que es más fácil y cuál es menos fácil, más difícil de desarrollar a la hora pues, de desarrollar un juego. Cual uno como indie developer, poniéndonos en la situación de que seas solo uno, o quizás tienes un equipo y trabajas, no sé, un programador y un compositor, pues mi objetivo es que en esta tier list veamos en base a un equipo pequeño, un equipo indie, cuál es más fácil y cuál es más difícil. Y bueno, hay algunos que son bastante conocidos, como bueno, los mundo abierto, los MOBA, JRPG, pero por ejemplo, bueno, esto 4X, Steel. Hay algunos que no me suenan mucho, así que los voy a. Bueno, ahí también los vamos a revisar. No sé si está bien, S, A, B, C, D. Quizás agregaría así como un paréntesis, digamos. A ver, yo creo que este sería fácil de desarrollar. Creo que al fin y al cabo desarrollar un juego también es, o sea, es fácil entre comillas. Entonces, ese sería como fácil de desarrollar, creo, comparado con otros. En Tier A puede ser como casi fácil, más o menos, tiene sus complejidades, sería como casi, sí, yo creo que casi fácil. Luego B sería como el normal, yo creo que es el del medio, es lo normal, o sea, lo esperable eh, a la hora de un desarrollo. El C sería, yo creo que, pues, ya que sería, pues, difícil, o sea, ya es complicado de desarrollar. Y el D, yo creo que ya sería, pues, no lo hagas. Si eres un indie developer, lo que menos te recomendaría sería hacer algo en la D. Algo, o sea, algo que esté en la categoría D. Creo que así está bien, ahí vamos, podemos ir viendo. Veamos, partamos. Voy partiendo, yo creo que voy a partir por orden en base a los que yo vaya conociendo. Igualmente, a ver, yo, bueno, de toda mi vida en verdad he jugado bastantes juegos, pero uno de normal se suele enganchar más con ciertos géneros que con otros. Así que, por ejemplo, obviamente, bueno, en mi caso personal, yo tengo muchísima más experiencia jugando, por ejemplo, juegos FPS que no sé, que juegos de carrera. Así que obviamente nunca está de más pues, aclarar que es un poquito en base a mi opinión personal y mi experiencia. Y lo mismo desarrollando, o sea, no es lo mismo jugar un juego que desarrollar uno. Entonces, claro, yo puedo tener, por ejemplo, no, obviamente no tengo experiencia desarrollando todos estos juegos, o sea, todos estos géneros. Así que es igual un poquito un aproximado según lo que yo esperaría, de lo que yo sé, de lo que me he informado, de lo que yo esperaría, pues encontrarme si es que me pongo a desarrollar un género en específico. Así que bueno, yo creo que partiendo por el de acción-aventura, Action Adventure, miren, yo creo que este es como uno de los más típicos.
Yo creo que la acción-aventura, a ver, por ejemplo, acción-aventura es un género igual bastante amplio, porque por ejemplo un survival horror perfectamente puede caber dentro de una acción-aventura. Pero claro, acción-aventura, ¿qué juegos podrían considerarse juego, por ejemplo, juego indie acción-aventura? Puede ser perfectamente, por ejemplo, Hollow Knight, pero Hollow Knight ya cabe mejor dentro como un Metroidvania. Entonces, yo creo que por todo lo que abarca un juego de acción-aventura, creo que lo mejor es colocar esto en puede ser normal. Yo creo que debido a que abarca tantas cosas, eh, yo lo que haría sería dejar acción-aventura en algo normal. Puede ser casi fácil. En verdad no siento que igual tiene sus complejidades, porque al fin y al cabo tienes que desarrollar una aventura, tienes que desarrollar una historia, y ya eso tiene sus complejidades. O sea, ya no es un juego que tienes que hacer varios niveles, tienes que hacer diálogos, historia, lore, y aparte agregar mecánicas de acción, mecánicas de combate. Yo creo que el techo, como mínimo, vas a toparte con un desarrollo pues normal. Ya depende después cómo quieras complicarte la vida, si pasa a ser complicado. A ver, creo que voy a hacer algo, voy a hacer un cambio. Acá en A voy a mover esto acá a la A. Y en A voy a colocar normal. Porque en verdad creo que fácil, casi fácil. O a lo mejor después incluyo un tier más. Porque sería acá, sería fácil, normal. Acá sería... Perdón, aquí sería complicado. Acá sería, yo creo que pondría muy difícil. Y luego no lo hagas. ¿Les parece bien así? ¿O incluyo otro más para algo casi fácil? Sí, yo creo que así va a quedar bien. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque Action RPG lo voy a dejar en muy difícil. Definitivamente. No sé si, a ver, RPGs, eh, no lo pondría, no lo hagas, porque hay muchos juegos indies RPG. No, por alguna razón, por alguna extraña razón del universo, del mundo, a los desarrolladores indie les encanta desarrollar juegos de terror y juegos RPG. ¿Qué pasa? Que juegos de terror es fáciles de hacer a nivel mecánico, a nivel de historia. No es muy difícil. Donde está lo complicado de hacer un juego de terror es que sea un juego verdaderamente aterrador, que no sea un walking simulator. Ahí entramos en otras complejidades, que es lo difícil del terror es que no tienes que saber solamente desarrollar el juego, tienes que saber temas de psicología, perdón. Tienes que saber muchas otras cosas más complejas que van más allá de hacer un juego. Mientras tanto que un RPG sí va muy de la mano con hacer un juego, pero es muy difícil desarrollar una mecánica buena de un RPG. Entonces, por eso, y de hecho mucha gente le gusta partir así desarrollando, no, quiero hacer un RPG, y es como, un RPG es lo que menos te recomiendo hacer. Así que yo colocaría una acción RPG muy difícil. Battle Royale definitivamente no lo hagas. Te digo de inmediato, te recomiendo, si encima desarrollas solo un juego, no hagas un Battle Royale, por favor. No hagas un Battle Royale porque Battle Royale necesitas tener, bueno, es un multijugador, partamos por eso, pero es un multijugador o multijugador de salas grandes donde tienes entre 50 a 100 jugadores simultáneos en una misma partida. Tienes que afrontar todos los problemas que trae cheaters, balancear un juego, quizás con un equipo mediano tirando para casi grande, entre 5 a 10 personas, que igual puede seguir siendo un juego pequeño. A lo mejor algo puedes hacer teniendo a alguien, pero es que son tantas las cosas que tienes que abarcar, o sea, entre cheaters, balanceo, mecánicas, que sea divertido, escenario. A ver, las ventajas que tiene un Battle Royale es que tú haces un solo escenario, quizás tienes un solo mapa y con eso es suficiente. Pero es que no se trata, no solo eso. Entonces, Battle Royale no lo hagas, definitivamente no lo hagas. Pero yo creo que es un juego de artillería, yo lo clasificaría como
algo normal. Eh, a ver, porque al fin y al cabo creo que ahí puedes tú expandirte mucho a tu gusto. Es decir, al fin y al cabo lo que te amarra es eso, o sea, es la artillería, es la estética del juego, que tienes tipos tanques, tipos barcos, tienes eso, artillería. El nivel a nivel de combate no tienes que complicarte mucho, o sea, son máquinas que disparan distintos tipos de proyectiles. Ahí ya ves tú, o sea, y creo que ahí depende mucho de a dónde quiera apuntar el desarrollador. Y por eso yo creo que lo coloco normal, ya que es algo muy flexible. Ahora, los beaten up. Un beaten up. Hmm, Un beaten up, a ver. Estos juegos igual son muy clásicos. Son muy clásicos. O sea, actualmente, obviamente, creo que ya pasó esta popularidad por los beaten up. Yo creo que si uno piensa en este género, uno de inmediato se le deben venir a la cabeza ejemplos de géneros, o sea, perdón, de juegos clásicos, pixel art, como este juego de las tortugas ninjas. Hay un juego de los Simpsons también creo que es un beat'em up. Juegos un poquito más noventeros, de los 2000 igual. Por lo que, claro. mm, a ver, definitivamente estoy entre fácil y normal. A todo esto hay un... Hablando de pelea, creo que no está el Souls-like. Pero bueno, porque me acuerdo ahora de esto, pues yo creo que estoy entre fácil y normal porque al fin y al cabo el estilo de combate de un beat'em up no es tan complejo como un Souls. Como- entonces, yo lo colocaría por ahora, lo tendría en fácil. Yo creo que no es tan complejo hacer, o sea, creo que la dificultad de un beat'em up son el tema de hacer escenarios, pero al fin y al cabo el combate es un combate a nivel de mecánicas, no varía tanto. O sea, es ponerte ahí a pegar golpes, no tienes que quizás esforzarte tanto el lore porque en solo la pelea se puede dar el lore. Así que yo creo que lo pondría algo más fácil. Juegos de mesa, yo creo que lo colocaría como fácil. Al fin y al cabo, a ver, si hablamos de hacer juegos de mesa, como por ejemplo que quieras hacer un ajedrez, el ajedrez es un juego que ya está hecho. Seguramente deben haber un montón de guías para hacer cómo programar un ajedrez. Solamente que ahí después tú le das tu estética. Ahora, si quieres hacer tú tu propio juego de mesa, que sea virtual, o sea, que sea un videojuego, al fin y al cabo la gracia del juego de mesa está un poquito en su simplicidad. Bueno, aunque hay cada juego de mesa. Y en cómo lo puedes tú, pues, que de alguna otra forma sea algo que tú lo puedas llevar al mundo físico. Entonces creo que al tener como esa limitante, claro, al fin y al cabo puedes hacer un poquito. A ver, yo creo que lo voy a tirar a lo normal, pensando en, por ejemplo, juegos como juegos más complejos. Quizás no sea, tenga ahí sus dificultades. Creo que aquí caemos en lo mismo de los normales, que son juegos que son géneros que abarcan mucho. Entonces, tienes cosas facilísimas, como hacer quizá un solitario o algo así. Como por ejemplo algo ya mucho más complejo como por ejemplo un Dungeons and Dragons, que también es un juego de mesa, pero que claro, abarca muchísimo. Entonces, o un Catán. Y claro, no es lo mismo a nivel de llevar a un videojuego eso. Tienes que optimizar los poderes en juegos de mesas. Claro, es un tema de yo creo que ahí de balanceo, yo creo que ahí lo dejaría normal por ahora. Ya que, a ver, las dificultades están en una sola dirección. A diferencia, por ejemplo, de los Battle Royale. Los Battle Royale tienes que abarcar, así mismo como en un juego de mesa, tienes que abarcar balanceo y ese estilo de cosas. En un Battle Royale tienes que aparte, tienes multijugador y todo, o sea, todos esos temas. Aunque, ya sabes que ahora lo voy a bajar a complicado porque acabo de pensar que, claro, un juego de mesa no tiene sentido si es que
si es que no lo juegas con alguien. A menos que al menos que desarrolles literalmente un juego como el solitario o algo así. Pero claro, considerando que la mayoría de los juegos de mesa se necesitan jugar con alguien, o tienes que hacer un online ya sea local, o sea, un multijugador o, en línea o local, o hacer una IA suficientemente inteligente para que sea un desafío para el jugador. Así que yo creo que ahí ya se pone en complicado. Un Bullet Hell. Un Bullet Hell yo lo pondría, la verdad, estoy entre normal y fácil. Creo que un Bullet Hell no te exige mucho. Un Bullet Hell puedes perfectamente desarrollar un Bullet Hell en un solo mapa, diseñar un solo mapa y no tiene que ser tan complejo, simplemente es una arena. Tienes que hacer una arena y listo. Así que yo creo que no es tan difícil y el tema de las balas simplemente es ponerte a programar distintos tipos de balas, los enemigos y hacer un poquito, quizá añadirle un poquito de mecánicas de un roguelike. Pero en esencia un bullet hell no te exige tanto. Así que yo lo colocaría en algo fácil. Obviamente acá siempre va a estar el tema del... A ver, no se tomen fácil desarrollar como es algo que es algo que que tú lo haces y tienes éxito asegurado. Consideren fácil desarrollar como algo que comparado con el resto no te va a exigir tantas cosas. Un bullet hell lo que te exige es un poquito lo mínimo que te exige desarrollar un juego. Mientras tanto, por ejemplo, un action RPG tienes que abarcar muchas cosas para que el juego sea divertido. Muchas cosas complejas para que tu juego sea divertido y funcione. Mientras que un bullet hell tienes que... ¿En qué se basa? En tener una arena, un jugador con una buena movilidad y que muchas balas. Y que cada enemigo dispare balas. Entonces el jugador tendrá que esquivar las balas mientras mata a los enemigos. Eso es. Construcción y Management Simulation. Yo esto lo colocaría en difícil, muy difícil. O sea, yo creo que este estilo de juegos, así como SimCity, imagino, SimCity, Clash of Clans, eh, claro, de construir y tener, o sea, es difícil, totalmente difícil. Tienes que abarcar muchas cosas, tienes que darle una curva de aprendizaje al jugador, tienes que hacer también una curva de dificultad. O sea, el jugador al principio va a ir tranquilo, parte con algo chill, que puede ir de a poco, cada vez creciendo, pero a medida que el jugador más crece, más se demora en crecer, por decir así. Mientras que tú pasas de nivel A1 al 3 en una semana, después de al 5 al 7 te demorarás un mes, después del 7 al 10 te demorarás 3 meses, y claro, eso te exige mucho contenido, mucho balance, y claro, es muy difícil. Le puedes más o menos contrarrestar la dificultad añadiendo un estilo visual simple que no te exija mucho, pero al fin y al cabo la complejidad de estos juegos no va en su estética tanto. O sea, claramente la estética es algo que atrae mucho, eh, pero, pero van mucho en un tema de balanceo y cómo funciona. Class-Based Shooter. Imagino que esto es lo que se conoce, Class-Based Shooter es lo que se conoce como un Hero Shooter, imagino yo. Estilo Valorant o... Estilo Valorant o... ¿cómo se llama? Overwatch. Ahí yo lo colocaría en muy difícil, ya que quizás desarrollar una IA para un shooter no sea lo más difícil del mundo. También existen un montón de desarrolladores que ya lo han hecho, entonces hay mucho contenido en internet para aprender de cómo desarrollar una guía para un shooter. Pero claro, a la hora de hacer un juego con clases, se vuelve mucho más complicado. Ahí tienes un balanceo distinto, tienes que añadir la parte del tema de habilidades, un testing para que no hayan bugs. O sea, pueden surgir muchos problemas en base a que sea con clases. Y si aparte le sumas que quieres hacerlo online, claro, va a ser algo muy difícil. Un dating imagino de simulator. A ver, un simulador de citas. Simulador de citas. Lo pondría en algo fácil de desarrollar. Yo creo que puedes hacer algo sin calentarte tanto la cabeza por
nivel estético, a nivel de programación, a nivel de animaciones, puedes hacer, no sé, con videos o con, inclusive, o sea, con videos reales de personas, o hacer típico como una novela visual con sus, ¿cómo se llama? Con sus imágenes planas. Obviamente, quizá el apartado artístico acá sí es muy importante, porque es parte de la gracia. A ver, yo creo que quizás lo tiraría un poquito para abajo por el tema del apartado artístico y porque tienes que igual construir una narrativa bastante interesante para que al fin y al cabo guste el simulador de citas. Así que yo creo que lo pondría en algo normal por ahora. Ya que sí, yo creo que estaría bien. Juegos eróticos. A ver. em, Aquí yo creo que pues entra hay un problemita aquí. Y es que a ver, yo no sé si alguien en el chat ha jugado algún juego erótico de estos de los que hay en Steam. Yo al menos nunca he jugado uno. Pero claro, la pregunta es qué tanto exige el jugador a un juego erótico. O sea, que es lo que exige. Imagino yo que lo más importante de un juego erótico es el apartado visual, lo que el jugador vea. Y todo lo que se genere en torno a eso. Yo lo colocaría quizás a la misma altura de un dating sim, es decir, como algo normal. Si bien es cierto, quizás a nivel mecánico no tengas que hacer mucho, porque al fin y al cabo quizás sea un tema de diálogos y no sé, y apretar botones como estilo como un Quick Time Event. Creo que la mayor complejidad es simplemente destacar lo suficiente a nivel visual, que tengas unas buenas habilidades con el 3D o que o con el dibujo. Así que solo si quieres dinero fácil. Claro, eso, yo creo que es como la alternativa de dinero fácil, porque seguramente por más malo que sea tu juego, si es bonito, si tiene el apartado visual clave, es decir, que tiene su buen dibujo, un buen 3D, o lo que sea que tenga, al fin y al cabo son juegos que entran por la vista totalmente. Entonces, yo creo que no lo coloco en fácil desarrollar porque al fin y al cabo lo que te exige mucho para competir es el tema visual. Entonces necesitas o contratas a un artista o eres muy bueno con el tema artístico. Sí, yo creo que lo pondría ahí. Aunque en el caso de que quizás si contratas a alguien que ya es hábil, yo creo que lo va a colocar en fácil desarrollar. Yo creo que no hay que calentarse mucho la cabeza para hacer un juego erótico. A diferencia que quizá como para un simulador. Puedes hacer los diálogos con ChatGPT y listo. Un juego de pelea. Juego de pelea, estilo así como Street Fighters. Y esos. Yo lo colocaría igual en. A ver, yo creo que un juego de pelea lo pondría un poquito más abajo que un beat'em up. Porque creo que el beat'em up no te exige tanto a nivel mecánico y a nivel de inteligencia artificial. En el caso de los enemigos, en la IA. El combate y todo eso, a diferencia que un fighting, para que sí sea divertido para el jugador y para que sí disfrute la experiencia, en especial si estás jugando solo, tienes que desarrollar una IA buena, una IA suficientemente inteligente para que planificar al jugador. Y claro, tienes que armar un sistema de combate bueno y balanceado, tienes que preocuparte mucho del tema de balance. Quizás obviamente las facilidades están en el tema de... ¿Tú dices Metro? ¿Tú crees que es más difícil? ¿Complicado? Yo creo que igual por temas de... tienen que ser divertidos. Sí, es verdad. El tema de los combos y claro, hacer bien los combos y balancear eso. Claro, online, pero online no es necesario. Yo creo que en online competitivo, o sea, claro, es un plus si quieres meterte a competir directo en un juego de pelea. Como Mortal Kombat, un Street Fighter o un Tekken. Eh, mínimo necesita tener un juego, o sea, una pelea, un estilo de pelea online, o sea, multijugador local. Yo creo que como mínimo. Y sí, yo creo que lo dejarían complicado. Creo que su complejidad, a ver, su complejidad no abarca tantas cosas, sino que su mayor complejidad es un tema de mecánicas y balanceo.
Tema de que cada personaje tenga su personalidad, tenga su combate, tenga su personalidad en el combate y que tenga combos y que claro, que todos sean balanceados. Obviamente van a haber algunos más rotos que otros, pero no... Creo que... Sí, creo que está bien así. First Person Party Based RPG. ¿Qué ejemplo hay de este estilo de que es como demasiado específico? ¿Juego en grupo RPG en primera persona? A ver, ahora no se me viene ninguno a la mente, así que lo voy a saltar mientras tanto. FPS, yo creo que un FPS lo coloco en quizás algo fácil de desarrollar o normal. No, lo voy a colocar en normal por el tema del online y eso. Pero un FPS es... O sea, tienes los assets de las armas. Hacer la programación del tema de las balas no tiene ninguna ciencia, es súper fácil. Pones vida, pones distintas armas, que el jugador se pueda personalizar sus armas. Y haces un mapa más o menos bueno. O sea, no, para cumplir con lo mínimo no necesitas hacer tanto. A ver, un JRPG lo voy a dejar y justo con el Action RPG, creo que los RPGs definitivamente, bueno, no... A ver, este quiero ver bien qué es, pero yo creo que seguramente vaya aquí también por el tema del RPG. O sea, por lo mismo que expliqué un Action RPG. Un RPG es un género que te exige mucho, así que no... Ah, Interactive Movie. Leí Mobile. Vale, una película interactiva. A ver, considerando de que la película ya está hecha, que tú no tienes que hacer la película, sino que tienes que hacer el juego en base a la película. A ver, yo creo que es algo normal. Lo voy a dejar en normal porque, claro, montar una película no es fácil. Montar una película no... No, ¿sabes qué? Que lo voy a dejar en fácil. Lo voy a dejar en fácil desarrollar porque viendo solamente el apartado, considerando que tú tienes la película hecha. Que, o sea, montar una película es otra historia, porque claro, si hablamos de que lo que tienes que hacer es armar una película, quizás te pongo no lo hagas porque eres desarrollador de videojuego, no director de cine. Pero claro, si tienes un equipo, tienes el equipo para montar una película ya sea animada o lo que sea, tienes la película, hacer una película interactiva es simplemente poner unos caminos y luego si elige ese camino, pone esta escena, si elige este camino, pone esta otra escena. Simplemente tienes que poner escenas, o sea, cortar la película en escenas, o sea, bueno, obviamente las películas están cortadas en escenas, pero me refiero en cortar ciertas escenas para que sean distintos caminos. O sea, claro, desarrollar la historia es difícil y es lo mismo, pero es que, a ver, al fin y al cabo, considerando que tú, a ver, si es que tú aparte tienes que desarrollar la película y desarrollar la historia, entonces, ok, lo vamos a dejar en normal. Una película interactiva no te pide online, no te pide cooperativo, no te pide competitivo, no hay que balancear nada, no, o sea, simplemente, o sea, creo que ponerlo a la misma altura de juegos que exigen de competitivo, exigen de balanceo, de actualizaciones, creo que no es lo mismo. O sea, creo que no puede estar en este mismo nivel. Quizás, a ver, considerando el tema, lo que digo, yo creo que quizá un FPS lo pongo en complicado porque, claro, también ahí está el tema, o sea, no es lo mismo balancear un fighting game o un juego de mesa que un FPS. FPS, o sea, ajusta las estadísticas del arma. Si un arma está muy rota, bájale el daño, o bájale las balas, súbele la recarga. Que yo creo que lo podemos dejar así. Y un juego de artillería, al fin y al cabo, puede caer en lo mismo que un FPS. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ya que son juegos que al fin y al cabo te exigen mínimamente tener algún tipo de cooperativo online, quizás. No sé, o los dejo así, ¿qué dicen? Porque creo que balancear este tipo de juegos es mucho más difícil que balancear este otro tipo de juegos. Que son juegos que van en armas y en ese estilo. Y al fin y al cabo depende un poquito del jugador
Yo creo que está bien así, porque, a ver, por ejemplo, pensemos en juegos, a ver, como por ejemplo el Record, creo que se llama, el que es hiperrealista de Unreal Engine 5. A ver, yo creo que o sea, la complejidad de ese juego es obviamente en el fotorrealismo que tiene y en las animaciones que consigue. Pero a nivel mecánico, o sea, a nivel de combate, o sea, hacer el sistema de balas, de disparo, es facilísimo. Tienes mil tutoriales de cómo hacerlo aparte, pero lo puedes hacer sin tutoriales. Si es que sabes, puedes hacer un FPS sin tutoriales porque créame que es fácil. Y bueno, si es hiperrealista, ok, que el primer disparo se muera y listo. Entonces, y claro que y en artillería es lo mismo. Solamente que en vez de personas tienes tanques. Así que moví algo. No, creo que está bien así. Así que yo creo que si lo voy a dejar así. Y claro, acción-aventura es lo mismo. O sea, acción-aventura yo creo que está normal porque es algo que abarca mucho, entonces puede ser tanto como fácil como complicado. Entonces ahí abarca muchísimo, ahí depende mucho. Y bueno, estos, claro, no requieren un balanceo, simplemente es desarrollar una buena historia. A nivel mecánico, a nivel de programación no te exige nada, simplemente tienes que hacer una buena historia y ya. Y bueno, y lo erótico, ya te saltas todo eso, no necesitas ni historia ni mecánica, simplemente necesitas algo que sea visualmente bueno. Sí, yo creo que lo voy a dejar así por ahora. Un Live Simulation. A ver, Live Simulation. Imagino que aquí abarcamos todos los simuladores. O sea, cualquier juego que se categorice como simulador. Que sea dentro de la vida. O sea, por ejemplo, no sé, pues como por ejemplo los simuladores de supermercados. Simulador de trabajar en un restaurante o algo así. Yo creo que eso lo colocaría en complicado. Si sabes el área, por ejemplo, no sé. Si tienes experiencia trabajando en supermercados, quizá, y tu juego trata de ser reponedor de un supermercado, eh, como los Sims, que si es como los Sims, ahí cambiamos las cosas. Yo creo que está bien en complicado, porque claro, acá es lo mismo, abarcamos mucho. O sea, si quieres hacer, pues claro, los Sims igual es un live simulation. Y hacer un Sims es complicadísimo. O sea, yo te diría que en ese caso no lo hagas. No hagas no intentes competir con los Sims porque no vas a poder. O sea, a ver, no quiero sonar feo tampoco, como que no vas a poder, pero es que es muy difícil. No te lo recomiendo. Mientras tanto, que claro, si tú quieres hacer un live simulation, como por ejemplo que es un simulador de no sé, de barrer, de ir a un negocio y tienes que limpiarlo. Claro, o sea, las mecánicas no son tan complicadas, puedes tú puedes ingeniártelas para hacer algo no tan difícil y simplemente al jugador lo que quiere es la experiencia de sentirse inmerso. Así que yo creo que lo coloco en complicado más que nada por conseguir esa inmersión, necesitas ciertos gráficos, tiene que ser en primera persona, no puede ser algo, un estilo cozy con vista de arriba, así que claro, tiene sus cosas, pero ahí depende un poquito cada uno, pero mínimamente sí va a ser algo complicado más o menos. Un looter shooter. A ver, esto me voy a saltar mientras tanto porque me gustaría averiguar un poco más de este. Metroidvania. Mira, no voy a decir no lo hagas porque hay montones de juegos indie Metroidvania, en especial últimamente se pusieron mucho de moda. Creo que el actual, o sea, no sé si creo que ahora el mundo indie está mutando un poco. eh, Pero creo que definitivamente si tuviese que decir cuál fue el último boom de los indies, fueron los Metroidvania, o sea, demasiados. Claro, el Warframe es un looter shooter, pero... Bueno, Warframe de muchas otras cosas más, pero... A ver, el looter shooter lo voy a poner complicado. No lo puedo poner a la misma altura del shooter. O sea, de un FPS, que es un shooter. Una artillería también puede ser un shooter. Pero no lo puedo colocar al mismo nivel. Un bullet hell también puede ser un shooter. Eh, Más que nada por
La mecánica del looter tiene que estar muy bien hecha, tienes que saber bien para poder enganchar a los jugadores. No es cuestión solamente de poner azar. Es decir, ¿dónde pondrían ustedes una MMO? ¿Dónde lo ponen? Así es, Benjamín, un MMO no lo hagas. Todo lo que necesitas para tener una cantidad de jugadores ahí en el mapa, no. Y bueno, y un MMORPG, yo creo que acá yo creo que tengo que colocar otra categoría, un F que diga MMORPG, y ahí va, no. No, un MMORPG no lo hagas. Un MOBA. ¿Un MOBA ustedes lo colocarían en la D o lo pondrían muy difícil? Yo personalmente el MOBA lo coloco en la D también. O sea, a ver, estos son dos géneros que, a ver, un MMO no lo hagas, vas a necesitar muchísimo de entre balanceo, de online, de servidores. No, no lo hagas. Ahora si encima quieres hacer lo que sea RPG, menos aún. Y un MOBA, si bien es cierto, quizá no es el problema de los MOBAs es el balanceo, la competencia en el mercado que tienes con los MOBAs, o sea, no estás compitiendo contra, mm, contra Pepito que vive a la vuelta de tu casa, estás compitiendo contra League of Legends, contra Dota, y contra un montón de otros juegos MOBA móviles que hay de empresas asiáticas. Así que no hagas un MOBA. Un mundo abierto, a ver. Quizá años atrás, tiempo atrás, quizá un mundo abierto sería un poquito muy alocado hacer un mundo abierto por todo lo que te exige. Pero ahora con Unreal Engine 5, con el nuevo template de mundo abierto, quizás ahora puedes hacer un poquito más de cosas con Nanite, con Lumen, si tienes un buen PC. Si tienes un buen PC, te corre increíble Unreal Engine 5 y puedes trabajar con esas herramientas, puedes hacer un mundo abierto. Necesitas obviamente unos artistas o tener dinero para comprarte un buen mapa, un asset. Eh, y a ver, pero va a ser muy difícil. Quizá no sé si te diría no lo hagas, pero ahora con Unreal Engine 5 lo puedes hacer, pero lo colocaría muy muy difícil. O sea, eh, lo que te va a exigir al final es lo mismo que te va a exigir un RPG o Metroidvania, todo lo que tienes que hacer a nivel mecánico es muy difícil. A ver, un party. Así como los Mario Party, imagino. Eh, yo creo que lo pondría en algo complicado. No muy difícil quizás, porque al fin y al cabo pues son juegos igual bastante... son como muy familiares este estilo de juegos, muy de grupos de amigos. No tienes que quizás hacer juegos tan complejos a nivel mecánico, pero claro, sí o sí son juegos que te exigen por lo menos que sean online, o sea, que sean cooperativos en local. Idealmente deben ser online, así que ahí tienes un desafío grande por el simple hecho de que tienen que ser online. Y balancear estos juegos no es necesario tanto balancearlos. Pero claro, tienes que tener un montón de jueguitos ahí, minijuegos divertidos y tienes que ser online. Yo creo que es complicado. Juegos móviles. A ver, phone games abarcan muchísimas cosas, así que lo voy a dejar en normal porque un phone game perfectamente puede ser que un Flappy Bird y un Flappy Bird te lo pongo aún más fácil que estos tres. O sea, un Flappy Bird estaría por el S Plus, pero también tienes, por ejemplo, otros montones de juegos móviles mucho más complicados, como por ejemplo un Clash Royale. Así que lo coloco normal, un poquito por las mismas razones que coloco el Action Adventure, porque es un juego, algo que abarca mucho y que puede tirar como para muy difícil como para fácil, como para no lo hagas como para muy muy fácil, así que normal. Plataformas. A ver, plataformas, otro género súper saturado dentro del mundo indie. Plataformas, a ver, eso es un género muy bueno para partir a aprender porque practicas muchos temas de colisiones, de enemigos. La IA de enemigos de un juego de plataformas no tiene que ser tan difícil. Puedes hacer como Mario Bros. Que sus enemigos simplemente caminan y ya. Pero claro, el tema es la competencia actual. La gente está un poquito aburrida de las plataformas. Pero o sea, creo que plataforma GOT. ¿Qué de GOT?
Sí, o sea, creo que platformer es un género que está tan consolidado al fin y al cabo, que a la gente le gusta tanto, que con el pasar de los años, por más saturado que esté, van a salir plataformas y la gente los va a jugar igual. Quizá no con la misma intensidad que se jugaban años atrás, pero a ver, Nintendo sigue sacando miles de plataformas de Mario Bros. Que si bien es cierto, Mario Bros. Ya es una marca que vende por vender, que simplemente por existir vende, pero, pero a ver, las plataformas le siguen siendo sumamente rentables, o sea, las plataformas, pero claro, o sea, yo lo colocaría normal en plataforma. Un plataformer puedes hacer uno muy sencillo, o sea, de las Game Jams, mucha gente hace plataformers, y entonces te puedes hacer una idea que en verdad perfectamente puede ser algo fácil de desarrollar, pero obviamente si quieres ser alguien más competitivo, es decir, que quieres hacer alguien plantar un poquito más de cara a la escena, tienes que ya acudir a algunas cosas más complejas. Pero claramente no está mismo, no es tan fácil como por ejemplo un juego erótico o un bullet hell. Un juego de plataforma sí te exige tener varios mapas, varios enemigos, etc. Un point and click lo voy a dejar en fácil de desarrollar, yo creo que sin dudar mucho. O sea, un point and click facilísimo a nivel mecánico, es facilísimo. O sea, el mismo nombre, el género te dice cuál es la mecánica, es apuntar y hacer clic. Y las escenas son estáticas. Si bien es cierto, por ejemplo, el juego de terror que jugué en el especial de terror, que era un point and click, no eran imágenes, sino que era una cámara que se estaba moviendo, que se notaba que estaba en un escenario y ya el jugador, pero el jugador no se tiene que mover, no te tienes que preocupar por colisiones, solamente tienes que preocupar, o sea, la cámara siempre va a ser la misma, el jugador no va a ir a hacer trampa en algunas cosas, tienes que preocuparte de que esté bien programado para que algo que en un evento, o sea, para que no se activen eventos antes de tiempo, y eso, o sea, pero es una cuestión y tú lo lanzas y listo, no tienes que balancear nada, solamente tengas que arreglar algún bug, algún que otro bug, pero ya. Yo creo que el único, si hay un desafío de un point and click es la narrativa. Tienes que ser muy bueno para contar una narrativa en un juego, en un género que te limita tanto, ya que solamente es hacer, apuntar y hacer clic. Y para que el juego no se aburra, que no sea un leer simulator, sino que tenga un poquito de gracia. Obviamente hacer lo mismo, hacer un género tan... Es un género muy de nicho. Creo que años atrás, por los 2000, era muy de moda. Habían juegos de internet muy de moda, el point and click. Yo jugué muchísimos juegos que me la pasé increíble cuando pequeño, jugando point and click. Eh, pero claro, ahora con la evolución de los videojuegos se han quedado atrás. O sea, no tiene nada que competir un point and click contra un RPG, un Battle Royale, un FPS, contra el frenetismo que te dan esos géneros, pero sigue estando ahí, básicamente, pero ya es algo muy nicho, muy nicho. Puzzles. A ver, yo creo que un puzzle lo voy a dejar en algo fácil, fácil de desarrollar. Existen montones de juegos de móviles de puzzles que en verdad son, o sea, son fáciles. Solamente creo que lo complicado a la hora de desarrollar un puzzle es que es encontrar la idea nomás. Encontrar la idea del puzzle. Obviamente, un puzzle puede ser tanto como fácil de desarrollar como complicado. Pero para hacer lo mínimo, en verdad, creo que simplemente tienes que tener una buena idea y ya. O sea, ¿cuántos juegos de puzzle hay de no sé, de puzzles de palabras, puzzles de llenar el cuadradito con pintura o de que el cuadradito no se caiga del escenario? Y cuando tú tienes el puzzle, cuando tienes ya la mecánica hecha, listo, solamente tienes que hacer repetir niveles y ya está. Solamente tienes que después balancearlos, pero una vez ya los tengas hechos y ya los testes todos y pruebes que todos son pasables, ya está. No tienes que hacer mucho testing. Tienes que solamente asegurarte de que todos los juegos, o sea, todos los niveles del puzzle se pueden pasar. Carreras. No tengo tanta experiencia con juegos de carreras yo. Me gustan igual, me gustan mucho. No tengo tanta experiencia. ¿Dónde lo pondrían? ¿En A o B? Un juego de carreras? Un escape rooms, dice Benjamín. Claro, pero un escape room, o sea, que sí, es un puzzle. Pero ¿de qué trata? O sea, a la hora de desarrollarlo, solamente tienes que poner eventos bien escondidos con ciertas mecánicas.
Y nada, y se desarrollan en orden. O sea, primero el jugador que encuentra la llave. Ok, encuentra la llave. Ahora tienes que encontrar el cuadro secreto. Ok, encontraste cuadro secreto. Ahora esa llave tienes que... O sea, claro, a nivel mecánico tiene, o sea, es como desarrollar bien el puzzle nomás. Y ya está. Que eso inclusive con inteligencia artificial lo puedes hacer. Juego de carreras yo lo colocaría en algo normal, en verdad. Creo que simplemente un juego de carreras tiene que armar la mecánica del auto. eh, y ya. Y bueno, y hacer una guía, ese estilo de cosas. Pero no hay mucho más. Sí que eso hace, bueno, es que ahora que estaba pensando, en que claro, igual una guía de carreras no es algo tan fácil de hacer. Y si tienes que hacer sí o sí, pues, si sí o sí tienes que hacer, no sé por qué me pica tanto la nariz. Si tienes que sí o sí hacer online o cosas así, ahí se complica más. Sí, tienes razón, vamos a dejar carrera en B, en algo complicado. Real Time 3D Adventures. Uy, esto lo dejarían muy difícil. O sea, de ritmos. De ritmos, estilo, imagino como este Guitar Hero, bueno, esta especie de Guitar Hero que tiene Fortnite. Fácil, yo creo. O sea, simplemente tienes que poner las. A ver, la mecánica del tema de las teclas, de que justo cuando caiga tengas que dar la tecla fácil. Tienes que tener las canciones nomás. Sí, difícilmente un juego de ritmo va a ser popular si es que no tienes canciones populares. Entonces yo creo que lo mejor es que tu juego de ritmo, claro, tener como ejemplo acceso a copyright para poder tener un catálogo de canciones populares, pero ya el resto es fácil. Eso tienes que hacer el orden de los botones, pero ya. Un roguelike, justamente lo que estoy haciendo yo ahora. Un roguelike yo lo colocaría en complicado. Yo lo colocaría en complicado el roguelike. Eh, a ver, espera, un segundo. Yo creo que considerando. Claro, es que un puzzle no es tan fácil como hacer un juego de ritmo. Quizás lo tenga que colocar normal también. Por todo lo que abarca. Claro, no es lo mismo hacer un juego de puzzles facilito de un juego de móviles que hacer un juego de puzzles como un escape room. Ok, un roguelike lo coloco mínimamente en complicado, más que nada por el tema de las mecánicas que tienes que añadir, el tema de las mejoras aleatorias. Que ver, eso en ese sentido quizá no es tan difícil, pero claro, tienes que encontrar un buen balanceo, que sea divertido, que incentive al jugador a jugar cada vez, cada partida, así que yo creo que es algo complicado. Ya depende un poquito del estilo de... A ver... No, ¿sabes? Yo lo pondría en muy difícil inclusive, o en complicado. ¿Saben por qué lo pondría muy difícil? Porque creo que el balanceo que debe tener un roguelike igual es algo bastante complejo. Y por el tema de las salas procedurales. El tema de los enemigos que aparecen, claro, todo aparece de forma procedural. Encontrarse eso, creo que no es tan sencillo. Plataforma y un roguelike son los más quemados de los indies. Sí puede ser, junto con los de terror. No saben, lo voy a dejar en complicado. A ver, voy a entender como roguelite que abarca roguelites también, que abarca todo. Así que eh, el Vampire Survivors también es una especie de como subgénero del roguelite, de hecho. Así que lo voy a dejar en complicado porque, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, los Bullet Hell, muchos roguelites son Bullet Hell. Entonces, pero claro, el Vampire Survivors, a ver, quitando su mecánica y lo que lo hace un Survivors, a nivel de roguelite, tampoco es tan complejo. Tiene sus cositas, pero creo que no es tanto. Yo creo que lo dejaré en complicado porque creo que lo mínimo necesario no es tan difícil. Obviamente, si quieres estar a la altura de un Isaac o de un Hades, ahí sí ya se pone muy difícil la cosa.
Real Time Strategy. A ver, estos no me los conozco también. Real Time Strategy, Real Time Tactics. No se me vienen. Voy a ir saltándome estos que a la primera no se me viene ninguno a la mente. Así que por ahora los salto. Vamos a pasar con este Sandbox RPG. Lo colocaría no lo hagas, yo creo. No te compliques la vida. O quizá es muy difícil Sandbox RPG. Vamos a dejar en muy difícil. Aunque está en casi que no lo hagas. Más que nada por todas las complicaciones que tiene hacer un RPG, pero encima un sandbox. A ver, bueno, un sandbox tiene tiene sus cositas. Tiene sus cositas, pero lo colocaría en algo muy difícil. A ver, yo creo que. Bueno, un sandbox también lo pondría muy difícil. Todo el tema, todas las mecánicas, todo eso de cómo de que el jugador es como Dios. No. Todo lo que tiene que manejar ahí para que al fin y al cabo para que el juego sea divertido. Es muy difícil. Muy difícil. A ver, Run and Gun. Voy a buscar ejemplos de. A ver. Ah, vale. Tienes razón, el Metal Slug sí cabe dentro de un Run and Gun. Y me parece que el Cuphead también. Vale, sí, ya entiendo a los juegos que se refiere con el Run and Gun. Tenía una idea, tenía una idea errónea. Sí, serían como el Cuphead, el Metal Slug, eh, por ahí un montón más también. Ultra Kill, el Mega Man. Vale, bueno, yo pequeño jugué muchísimo el Mega Man y el Metal Slug. En especial el Metal Slug. Viciadísimo. Ya, entonces, considerando eso, ahora que sé mejor de lo que habla de un Run and Gun, lo pondría en complicado. Lo pondría en complicado. A ver. Más que nada por. Tienes que hacer varios escenarios, aparte, tienes que hacer varios mapas. Y armas. A ver, el Metal Slug no tiene tantas armas. Así que tampoco tienes que preocuparte, por ejemplo, de tener un arsenal de armas. O Mega Man también. Mega Man, su arsenal de ataques tampoco es algo enorme. Pero creo que la complejidad está en, claro, creo que la complejidad del run and gun está en el tema de los escenarios, todos los escenarios que tienes que hacer. Si eres un artista, obviamente se facilita mucho más ese trabajo. Creo que lo complicado, al fin y al cabo, del run and gun está en el tema claro, de que del diseño de nivel, que el diseño, o sea, que el diseño de nivel sea suficientemente divertido, de los enemigos, que sean también sumamente divertido, los jefes. Al fin y al cabo, la gracia del run and gun es que plante un desafío al jugador. Que sea, por ejemplo, en Metal Slug, las partes que más desafían al jugador son las partes donde vienen estos robots enormes o la batalla con los jefes. Y ahí es donde está el gran desafío, que tiene que esquivar balas, o lo mismo, por ejemplo, con el Cuphead. Así que yo creo que lo colocarían complicado más que nada porque, claro, tienes que diseñar varios jefes. O sea, va muy ligado con el tema de los jefes finales, entonces tienes que diseñar varios que tengan su personalidad, que tengan sus ataques distintos. Así que yo, claro, lo colocaría aquí. Quizás puede ser en algunos casos, puede llegar a quizás algo ya normal, pero yo creo que lo mínimo es algo medianamente complicado. De juegos de deportes. A ver, los juegos de deportes ahí tienes una base clara, obviamente. No tienes que inventar ningún deporte. Ya sabes cómo es el deporte. Así que yo creo que va un poquito en. Yo creo que lo colocaría en algo complicado más que nada porque el juego de deportes no te exige tanto eh, a nivel de creatividad o programación. Sino que, claro, un juego de deportes necesitas el cooperativo, necesitas el online, necesitas o desarrollar una buena inteligencia artificial. Es un poquito lo mismo que ocurre con el de carreras o o con el juego de mesa. Básicamente lo mismo. A ver, juegos con la mecánica del sigilo.
Lo colocaría normal. Yo creo que hacer una mecánica de sigilo quizás no es algo tan difícil. Puedes hacerlo muy fácilmente con muchos de los motores como Unreal Engine o inclusive con Godot también. Hacer sistemas de detección de inteligencia artificial no es algo tan complejo. Se puede hacer fácilmente. Lo difícil será que sea divertido. Sí, es que, bueno, claro, al fin y al cabo todos estos caen dentro de lo mismo. Lo difícil es que sean divertidos. O sea, bueno, exceptuando los juegos eróticos. Creo que los juegos eróticos creo que son los únicos que tienen la excepción. Pero un beat'em up y todos estos, claro, el tema de que sea divertido. Pero al fin y al cabo el juego de sigilo, eh, lo que atrae a los jugadores, lo que los divierte es eso, esa es la mecánica del sigilo. Entonces, con que tengas la mecánica ya está. O sea, puedes hacer, por ejemplo, una mecánica no sé, con luces y sombras. Y mientras el jugador esté dentro de la sombra, estará bien y simplemente tienes que hacer que los enemigos estén rondando. Que los enemigos estén rondando y ya está. Y si lo pillan, si descubren al jugador, entonces van y lo atacan y el jugador pierde. Un survival horror. Un survival horror yo lo coloco en complicado definitivamente, porque no solamente tienes que enfrentarte a todo el desafío que significa crear un juego de terror que dé miedo, sino que aparte a eso le sumas adicionalmente el manejo de recursos. Es la gracia del survival horror, como el Resident Evil. Tiene que manejar recursos, que la salud, que las balas, ¿cómo se llama? Bueno, el manejo de recursos, da lo mismo. Aparte le sumas eso y claro, tienes que balancear bien el manejo de recursos, es decir, que calcular bien dónde pones las balas, dónde pones la salud, para que el jugador para que no se le haga una tortura al juego, pero que tampoco sea facilísimo. Sí, yo creo que ya mínimamente es algo complicado. Un survival. Un survival eh, también lo colocaría en algo complicado. Un survival. Inclusive quizás. No, yo creo que lo pondrían complicado. Creo que no es tan difícil como estos que están acá. Pero sí tiene sus dificultades. ¿El FNAF en qué categoría entra? FNAF es un juego de terror. Es un juego de terror casi que como un point and click. O sea, bueno, depende obviamente del FNAF del que estemos hablando porque han evolucionado muchísimo. Si me preguntas por el primero y el segundo, sí, es un juego de entre terror y point and click. Pero es facilísimo desarrollar el FNAF. O sea, creo que el Final Fantasy Freddy, obviamente lo que vendió, más allá, o sea, claramente planteó una mecánica sumamente novedosa dentro del género del terror, logró innovar, pero o sea, es algo fácil. Su gracia está, bueno, obviamente en el diseño de los personajes y eso. Pero en animaciones ni siquiera tiene que gastarse tanto en animaciones porque apenas ves a los animatrónicos moverse. Así que creo que un survival lo coloco en complicado más que nada un survival porque, claro, tienes también gestión de recursos, esa era la palabra. Tienes la gestión de recursos y claro, o sea, tienes que poner una cierta que el jugador pueda pues ir escalando el nivel de habilidades y dificultad. Obviamente, por ejemplo, en Minecraft, parte con la madera, luego con la piedra, luego ir al hierro, luego ir al diamante, el oro. Y va de a poquito creciendo mucho la dificultad. Muchos youtubers han recreado FNAF. Sí, es que no es tan difícil, es verdad, recrearlo. Exacto, sí, es fácil. O sea, a nivel mecánico, simplemente todas las mecánicas, todo lo que hace el jugador es mover el mouse y hacer clic. Y, no, y ya, y la cámara se mueve, no tenías que modelar un jugador. Los animatrónicos en el primero no tienen ni animaciones. Eh, Tactical RPG. ¿Qué ejemplos hay? A ver, yo voy a colocar directamente muy difícil. Pero ¿qué ejemplos hay de Tactical RPG? Ah, vale. Final Fantasy. Los Final Fantasy son Tactical RPG. No, o sea, lo coloco directamente muy difícil. O sea, acá todos los RPGs son difíciles. Los podemos juntar aquí cada uno. Turn-based bueno, estos juegos de estrategia de turnos. A ver, un juego
Esto los colocaría igual, es muy difícil, creo yo. A ver, un juego de o sea, cuando los juegos de turnos. Bueno, lo colocaría en complicado. O sea, quizás creo que no es tan difícil como, por ejemplo, como un sandbox, un open world, Metroidvania. Obviamente tiene sus complejidades. O sea, tiene sus buenas complejidades. eh, pero no son. O sea, por ejemplo, a ver, para que me entiendan mejor. Por ejemplo, un Metroidvania es un juego. O sea, es un género, un juego que es un Metroidvania que es complejo por las muchísimas cosas que abarca. Tiene muchísimas cosas sumamente complejas que tiene que abarcar. Por ejemplo, un bullet hell no tiene que abarcar tantas cosas como un Metroidvania para hacer un juego así de completo. Entonces, y lo que pasa con este es que este no abarca tantas cosas. Por ejemplo, en el tema de animaciones o cosas así, quizás no tienes que preocuparte tanto en temas de animaciones en los juegos en estos juegos de turnos. Hay muchos que ni siquiera apenas tienen animaciones dentro de los personajes, simplemente los mueven y ponen partículas. O incluso ni los mueven, simplemente ponen partículas. Pero si tienes que el tema de, pues claro, del avance, la progresión, habilidades, balanceo, y ahí se vuelve más complejo. Y Tarkov Bro, o sea, mejor dicho, extraction shooter, creo que no hay. Pero los juegos de shooter de extracción los colocaría definitivamente no lo hagas. O sea, creo que caben más o menos dentro. O sea, bueno, es un Battle Royale, pero definitivamente un juego como el Tarkov no. Estos juegos, a ver. O los colocaría quizás en muy difícil. No, no lo hagas, muy difícil. No lo hagas si quieres que sea online. Si quieres hacer un shooter de extracción online, no lo hagas. Pero si no es online, puedes hacerlo, pero va a ser muy difícil. Más que nada por el tema del balanceo, lo mismo. Son juegos que tienen una dificultad altísima. Entonces es como el Souls-like de los shooters, más o menos. Así que yo creo que, claro, tiene una dificultad altísima y tienes que ahí balancear muy bien en la extracción para que no sea frustrante y que al fin y al cabo todo ese manejo de recursos que tiene el jugador, pues tengan una recompensa. Turn-based también entra los JRPG, ¿no? Claro, es que los JRPG están acá, pero quizás un turn-based no es necesariamente un JRPG. Entonces, si me hablas de qué es JRPG, lo coloco directamente en muy difícil. Pero considerando que están separados y solamente es un juego de estrategia de turnos, que no sea un JRPG ni nada, lo coloco en complicado. A ver, pasemos con Turn-Based Tactics. Yo creo que lo coloco igualmente acá. Creo que es un poco lo mismo. Tactical RPG, Turn-Based Tactics. Pero claro, considerando solamente esto, este apartado, lo coloco en complicado. Pero ya perfectamente están ahí al borde de ser muy difícil. Veamos cuál es el siguiente. A ver, eso lo voy a ver después. A ver, real time. Imagino que. Después voy a ver ejemplos. Text Adventures. Yo lo colocaría normal, un Text Adventures. Igualmente un poquito por todo lo que abarca. eh, pero claro, al fin y al cabo a nivel mecánico no te exige tanto. O sea, acá es un poquito lo mismo que te explicaba. Un Text Adventures no va a abarcar algo tan complejo en todos los ámbitos, sino que un Text Adventures es complejo, pero solamente en ciertos ámbitos, por ejemplo a nivel de historia. Obviamente tienes que hacer una narrativa buena, pero ya con eso que lo tengas, ya va a funcionar. Pero en cambio, un Metroidvania tiene que tener una narrativa buena, tiene que tener una buena historia. Y no solamente teniendo una buena historia, va a ser automáticamente un buen Metroidvania. Ese es el problema. Un Tower Defense. Tower Defense casi que lo pondrían fácil de desarrollar. Lo voy a colocar en normal. Zelda Pixel Art, ¿en qué categoría entra? Bueno, de los Zeldas antiguos, yo creo que igual entra muy difícil. Al fin y al cabo es un RPG igual, si no me equivoco. Yo creo que el Tower Defense lo voy a colocar, no lo coloco en fácil desarrollar porque si bien es cierto quizá no requiere tanto el tema de combate y nada, simplemente arrastrar y colocar las cositas para defender la torre.
Pero creo que lo difícil de Tower Defense está en el tema de lo mismo del balanceo, de los enemigos que tengas, y que claro, ir haciendo una dificultad que vaya cada vez aumentando de forma más exponencial. Es decir, que las primeras fases sean sencillas para el jugador, que entienda las mecánicas rápidamente, pero que luego tienes que añadir muchos niveles y que cada nivel sea más difícil que el otro y que no sea el doble, sino que vaya eso, aumentando exponencialmente y para ofrecer bastante juego. TPS, el Third Person Shooter. Y bueno, lo coloco aquí junto al FPS. eh, Creo que sí es un poquito más complicado que el FPS porque al ser un Third Person Shooter, no, o sea, creo que es igual en verdad. Creo que es lo mismo. No hay mucha distinción entre uno y otro, más allá de dónde pones la cámara. Vehicle Simulation, yo creo que este lo coloco en normal igual. Estos juegos como de de ser chofer de bus o de camión, eh, creo que no es tan complicado. O sea, al fin y al cabo son las mecánicas del auto. Pero claro, es un poquito más fácil que uno de carreras porque no hay competición ni nada. Es mover un vehículo de un punto A a un punto B. Tienes que ir simplemente respetando las reglas de que todo el mundo conoce de conducción y tienes que poner otros autitos andando para que sea realista. Pero no hay una IA ultra inteligente ni nada. O sea, la IA simplemente le pones el camino de punto A a punto B a tal velocidad y listo. Así que yo creo que sería normal. Inclusive hasta diría fácil de desarrollar. Sí, yo creo que lo bajan en fácil de desarrollar. O sea, al fin y al cabo es esto. O sea, se trata de ir de un punto A a un punto B y claro, simplemente mientras más niveles avanzas, más trabas le pones al jugador. Le pones, no sé, le pones más tráfico, le pones un clima de lluvia y que sea resbaladizo, o que tenga que hacer más paradas por benzina, que sean recorridos más largos, cosas así nomás, pero no. O sea, yo creo que el nivel de exigencia de los jugadores de un JRPG no es el mismo de un simulador de autos. Y las novelas visuales las coloco yo creo que en normal. Creo que la novela visual, si bien es cierto, no te exige mucho a nivel de animaciones o lo que sea. Eh, y de hecho, dentro del mundo indie también hay una saturación increíble de novelas visuales que quizá no se hace notar tanto como los Metroidvanias o como las plataformas, ya que es un género de más de nicho. Pero al fin y al cabo, creo que la novela visual no la coloco en fácil de desarrollar porque requiere de una trama muy buena. Necesita, su mayor fuerte es la trama, a diferencia de otros juegos que quizá pueden no preocuparse, o sea, necesitan una trama buena, pero no es su mayor fuerte. Aquí la novela visual se basa totalmente en la trama. O sea, es básicamente es como que tienes que escribir un libro prácticamente, pero lo tienes que hacer interactivo. Así que, claro, o sea, creo que va junto a la película interactiva. Es lo mismo. Es lo mismo, pero de otra forma. Ahora vamos a ver estos que no sé bien, no los conozco tan bien. Al final del día depende también de la complejidad de la simulación. Sí, también, obviamente, mientras mejor hagas la simulación, o sea, mejor. Pero existen muchas formas tutoriales o en Real Engine tiene un sistema, un template de vehículos y que te vienen con muchos ajustes para al fin y al cabo conseguir una sensación realista. Pero creo, o sea, si me dices qué es lo más difícil de hacer un vehicle simulation, la simulación del auto, que se sienta lo más realista posible, y las físicas. Porque seguramente el jugador va a chocar y las físicas tienen que ser igual de realistas. A ver, ¿a qué se refiere con 4X? Los 4X dice que es un subgénero de los juegos de estrategia de computadores y juegos de mesa, que incluyen que incluyen la mecánica de, o sea, de estos juegos de turno y los juegos de estrategia de tiempo real. Y ejemplos de juegos 4X
Está, por ejemplo, Age of Wonders. No lo conocía. Galactic Civilizations. Civilizations 6. Ok, ok, ya entiendo. Ok, estos juegos los coloco en muy difícil. O sea, muy, muy difícil. Diría incluso casi que no lo hagas. El de 4X, yo casi que lo pondría en no lo hagas. O sea, no intentas hacer un Civilizations. Y los First, ¿qué se refiere con First Person? Person Party Base. A ver, por el simple hecho que es un RPG, ya lo voy a colocar en. Vale, creo que son como juegos online. Bueno, es como el Knights of the Old Republic de Star Wars. Pero ese es igual, es un MMO. No, esto no lo hagas. Estos juegos no lo hagas. No hagas estos juegos. Los Real Time Strategy, creo que esto ya sé bien a qué se refieren, pero igual quiero echar un ojito. Sí, al fin y al cabo estos juegos también son. Lo que te requieren es. No es tan fácil. O sea, no. No, estos yo creo que no. O sea, son muy difíciles de hacer. ¿Dónde pondrías el género de terror en su estado más simple? Estilo Fears to Fathom, porque hay bastante diferencia entre horror y survival horror. Sí, eso me faltaba, el horror típico. Y bueno, ¿dónde colocaría el horror? Lo colocaría en normal. Yo pondría el horror en normal, el horror estilo Fears to Fathom. Porque, a ver, a nivel gráfico no te exige tanto a nivel gráfico, o sea, el horror lo puedes expresar de muchas formas. No necesita ser hiperrealista. De hecho, bueno, últimamente a la gente le gusta mucho más el horror estilo Play 1. Así que habilidades gráficas no son un necesario. Habilidades a nivel de mecánica de programación tampoco. O sea, el Fears of Fathom es simplemente el jugador en primera persona haciendo clics en cosas del escenario que se pueden interactuar. Algunas tienen animaciones, otras no. La dificultad del horror está en realmente dar miedo, en que tienes que tener habilidades que van más allá de saber hacer videojuegos. Tienes que entender un poquito la psicología del miedo, tener experiencia quizás desarrollando o con temas de terror, ya sea que juegues muchos juegos de terror y conozcas bien el género, que veas las películas esas películas de terror, libros, que conozcas bien todo el género en su máxima expresión, o sea, digo, en todos sus ámbitos artísticos. Ahí está la complejidad de hacer un verdadero juego de terror. Y de ahí también sale la popularidad de los escape rooms, porque claro, ya de por sí hacer un juego de terror es un tanto simple, es un tanto sencillo, pero si a eso le sumas que o sea, el escape room es aún más fácil porque simplemente es un mapa hiperrealista, o quizás ni siquiera es necesario que sea hiperrealista, y, y, y el jugador se mueve. Simplemente es un walking simulator y ya. Y el jugador solo tiene miedo porque es incómodo, porque hay una música de tensión y ya está. Y bueno, ¿qué les parece la tier list? ¿Cambiarían algo? Ya estaría lista. ¿Qué les parece? ¿Qué cambiarían? ¿Cambiarían algo? ¿Habría algo que no estén de acuerdo? Obviamente esto es mi opinión y mi experiencia. Obviamente no tengo experiencia desarrollando todos los géneros. Actualmente tengo experiencia desarrollando, pues, roguelites, juegos de terror, un poquito de survival horror, ya que Disruptive tiene un poquito de eso. Shooters. Bueno, experiencia en plataformas también es muy típico en los cursos, durante la práctica, o sea, cuando estás practicando hacer plataformas. Pero no sé qué dicen. ¿Hay algo que cambiarían? ¿Creen que está bien? ¿Algo que esté mal? ¿O lo dejamos así? Y si llegaste hasta aquí, tengo que agradecerte por haber visto el video. No te olvides de dejar tu like si te gustó y suscribirte si es que no lo estás para que no te pierdas de mis próximos videos. Un agradecimiento especial a mis Patreons por todo su apoyo. De verdad que muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.